Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un tema que, vaya. Seguro que los va a dejar boquiabiertos. Como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar de la impactante noticia de Ozge y Serkan. Sí, la que nos dejó a todos con la boca abierta el 24 de septiembre de 2025. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Antes de empezar a sumergirnos en el drama, quiero agradecerles por estar aquí. Siempre es un placer tenerlos por esta comunidad y saber que están interesados en lo que preparamos. Y hablando de preparar, si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y estarás al tanto de todas las novedades. No te arrepentirás. Ahora sí al lío. Para quienes no estén tan metidos en el tema, Ozge y Serkan eran, hasta hace poco, una de las parejas más queridas y admiradas en el mundo del espectáculo turco. Él, un actorazo con una sonrisa que derrite a cualquiera. Ella, una actriz talentosísima y con un estilo inconfundible. Juntos parecían la pareja perfecta. Éxito profesional, una relación que se veía sólida, y una imagen pública impecable. Todos los medios hablaban de ellos, y no precisamente para mal. Bodas, alfombras rojas, eventos benéficos, siempre impecables, siempre sonriendo, siempre enamorados, o al menos eso parecía. La noticia saltó como un trueno en un día soleado. Un anuncio de divorcio. Así sin más. ¡Boom! Las redes sociales explotaron. Los fans, desconcertados, no sabían qué pensar. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible? Las especulaciones comenzaron a volar. Rumores de infidelidades, de incompatibilidad, de diferencias irreconciliables. Los medios de comunicación se volvieron locos buscando cualquier pista, cualquier declaración, cualquier detalle que pudiera arrojar algo de luz sobre lo sucedido. La primera reacción fue de incredulidad. Nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto. Era como si la pareja ideal, la que todos querían emular, de repente se desintegrara sin previo aviso. Los comentarios en redes sociales eran una mezcla de tristeza, sorpresa y, bueno, un poco de morbo, hay que admitirlo. La gente quería saber, necesitaba saber. ¿Por qué se rompía algo que parecía tan sólido? Las primeras horas fueron caóticas. Las agencias de noticias intentaban conseguir declaraciones de los representantes de Ozge y Serkan, pero la información era escasa. Solo comunicados breves confirmando la separación y pidiendo respeto por su privacidad. Lo cual, en el mundo del espectáculo, es casi como pedirle al sol que no salga. Empezaron a surgir los primeros rumores. El más persistente y el que más atención acaparó fue el de una supuesta infidelidad por parte de Serkan. Se hablaba de una tercera persona, una actriz emergente con la que había compartido proyecto recientemente. Obviamente esto desató la furia de los fans de Ozge, que inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y críticas hacia Serkan. Esta joven actriz, cuyo nombre prefiero omitir por respeto a su privacidad y para evitar avivar más la controversia, fue rápidamente señalada como la causante de la ruptura. Su teléfono, según se filtró, no paraba de sonar, y su vida, de un día para otro, se convirtió en un infierno mediático. Aunque no se pudo confirmar la veracidad de estos rumores, la sombra de la infidelidad planeó sobre la separación, alimentando la especulación y el debate público. Por otro lado, también se rumoreaba sobre posibles desacuerdos profesionales. Dicen que Ozge en ese momento estaba en la cima de su carrera, con proyectos muy ambiciosos en puerta. Estaba a punto de protagonizar una serie que prometía ser un éxito rotundo, con un personaje fuerte y complejo que la retaba como actriz. Serkan, por su parte, estaba un poco más estancado, luchando por conseguir el mismo nivel de éxito. Aunque contaba con una sólida base de fans y varios trabajos en su haber, parecía que no terminaba de despegar con el mismo impulso. Esto, sumado a la presión mediática y a las exigencias del mundo del espectáculo, podría haber generado tensiones en la pareja. Se hablaba de diferencias creativas, de ambiciones contrapuestas, y de la dificultad de compaginar sus respectivas carreras con la vida en pareja. La constante exposición pública, las agendas apretadas y la competencia feroz que caracteriza a la industria del entretenimiento pudieron haber desgastado la relación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe a ciencia cierta.
Ni los medios ni los fans, ni siquiera nosotros. Lo único que tenemos son rumores, especulaciones y el comunicado oficial de divorcio. Y claro, el silencio de los protagonistas. La falta de información solo alimentó la curiosidad y el debate. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, análisis y conjeturas. Se crearon grupos de fans dedicados a investigar y a desentrañar lo secreto. Ese de la separación. Se analizaron fotos, entrevistas y declaraciones pasadas en busca de pistas y señales que pudieran confirmar o desmentir los rumores. El morbo inevitablemente se apoderó de la situación. La reacción de Ozge fue la que más llamó la atención. Después de unos días de silencio, publicó un mensaje en sus redes sociales. Un mensaje corto pero contundente. Agradecía el cariño de sus fans, pedía respeto por su intimidad y dejaba caer una frase que dio mucho que hablar: a veces el amor no es suficiente. ¿Qué significaba eso? ¿Que el amor se había acabado? ¿Que las circunstancias habían superado a la pareja? ¿O tal vez que el amor nunca fue tan fuerte como parecía? Las interpretaciones fueron infinitas. Y obviamente la frase se convirtió en un trending topic. Se analizó cada palabra, cada coma, cada emoticono que acompañaba el mensaje. Algunos interpretaron la frase como una resignación ante la realidad, una aceptación dolorosa de que el amor, por sí solo, no es suficiente para mantener una relación. Otros como una declaración de principios, una afirmación de que el amor debe ir acompañado de otras cualidades esenciales, como la compatibilidad, el respeto y la comunicación. Otros más como una indirecta hacia Serkan, una forma sutil de culparlo por la ruptura. Serkan, por su parte, se mantuvo en un perfil mucho más bajo. No dio ninguna declaración pública, no respondió a los rumores, y se limitó a seguir trabajando. Un silencio que para algunos fue interpretado como una señal de culpabilidad. Para otros como una muestra de respeto hacia Ozge y hacia la situación. Su silencio alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Algunos lo criticaron por su falta de transparencia y por no dar la cara ante la opinión pública. Otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a su privacidad y que no tenía por qué dar explicaciones a nadie. Lo cierto es que su silencio, lejos de calmar la situación, solo la intensificó. Se especuló sobre su estado de ánimo, sobre su relación con Ozge después de la separación, y sobre las posibles razones que lo habían llevado a guardar silencio. La noticia del divorcio de Ozge y Serkan tuvo un impacto significativo en el mundo del espectáculo turco. Fue un recordatorio de que, detrás de las cámaras, las celebridades también son personas con problemas y sentimientos. Que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden romperse. Y que a veces, la vida nos sorprende con giros inesperados. La noticia fue un tema de conversación recurrente en los medios de comunicación, en las redes sociales y en las charlas cotidianas. Sirvió como un espejo en el que la gente se miraba a sí misma, reflexionando sobre sus propias relaciones, sobre la fragilidad del amor y sobre la importancia de la felicidad personal. Después de la conmoción inicial, la vida siguió. Ozge se volcó en su trabajo protagonizando nuevos proyectos que la consolidaron como una de las actrices más importantes del país. Su talento y su profesionalismo le permitieron superar el trago amargo y seguir adelante con su carrera. Se reinventó, se empoderó y demostró que era capaz de salir adelante por sí misma. Su trabajo se convirtió en su refugio, en su terapia, y en su forma de conectar con sus fans y con el mundo. Serkan, por su parte, también continuó con su carrera, aunque al menos en los primeros meses, su imagen pública se vio un poco afectada. Tuvo que lidiar con las críticas, con los rumores y con la desconfianza del público. Sin embargo, con el tiempo, su talento y su profesionalismo le permitieron recuperar la credibilidad y seguir adelante con su trabajo. Demostró que era capaz de sobreponerse a la adversidad y de seguir siendo un actor de renombre. A día de hoy, ambos han rehecho sus vidas. Ozge se encuentra feliz y enamorada, con una nueva pareja que parece haberle devuelto la sonrisa. Su relación actual es discreta y alejada del foco mediático, lo que le permite disfrutar de su privacidad y de su felicidad. Ha encontrado el equilibrio entre su vida profesional y su vida personal, y parece haber aprendido a valorar la importancia de la felicidad y del bienestar emocional. Serkan, por su parte, ha recuperado su reputación y sigue trabajando en lo que más le gusta. Aunque ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a su vida personal, sigue siendo un actor muy respetado y admirado en el mundo del espectáculo turco.
Ha demostrado que es capaz de sobreponerse a la adversidad y de seguir creciendo profesionalmente. Lo cierto es que el caso de Ozge y Serkan nos enseñó varias cosas. Primero, que la imagen que proyectan las celebridades no siempre refleja la realidad. Detrás de las sonrisas, de los flashes y de la fama, existen personas con problemas, con miedos y con sentimientos. Segundo, que el amor, a veces, no es suficiente. Las relaciones son complejas y requieren de mucho más que solo amor. Y tercero, que la vida sigue a pesar de todo. Las decepciones, las pérdidas y los fracasos forman parte del camino. Lo importante es aprender de ellos, seguir adelante y encontrar la felicidad, incluso después de una ruptura. Pero, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? ¿Por qué esta noticia nos impactó tanto? Creo que en parte porque todos, en mayor o menor medida, nos identificamos con las historias de amor. Nos gusta creer en el para siempre, en las parejas perfectas, en los finales felices. Y cuando vemos que esa imagen se rompe, nos sentimos decepcionados, tristes y a veces, hasta un poco escépticos. Nos preguntamos si el amor verdadero existe, si las relaciones duraderas son posibles, y si podemos confiar en las personas que amamos. Sin embargo, también creo que esta noticia nos dejó una lección importante: la vida es impredecible. Las relaciones son complejas. Y a veces, por más que queramos, no podemos controlar lo que sucede. Las circunstancias cambian, las personas cambian, y las relaciones evolucionan. Lo importante al final es aprender a aceptar, a seguir adelante y a encontrar la felicidad, incluso después de una decepción. Es aprender a valorar lo que tenemos, a disfrutar del presente, y a no aferrarnos a las expectativas y a las ilusiones. Además, la historia de Ozge y Serkan nos recordó la importancia de la privacidad y del respeto. En un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz, donde las redes sociales nos exponen constantemente, es fundamental proteger nuestra intimidad y respetar la de los demás. Es importante recordar que las celebridades son personas, con derechos y con sentimientos, y que merecen ser tratadas con dignidad y con respeto, incluso en los momentos más difíciles. En definitiva, el caso de Ozge y Serkan fue una lección sobre la fragilidad del amor, sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre la importancia de la felicidad personal. Nos enseñó a no idealizar las relaciones, a aceptar la incertidumbre y a valorar el presente. Nos invitó a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones y sobre nuestra propia felicidad. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el chisme de Ozge y Serkan. Espero que les haya gustado este vídeo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo infidelidad? ¿O que las diferencias profesionales fueron las que llevaron a la ruptura? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Denle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos. Y sobre todo, recuerden que la vida siempre nos sorprende. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.